Hay victorias que sirven para sumar 3 puntos y hay victorias que sirven para cambiar completamente el clima alrededor de una selección. Lo que hizo Portugal hoy contra Uzbekistán entra claramente en la segunda categoría, porque después de un debut que había dejado dudas, preguntas y cierta incomodidad, el equipo de Roberto Martínez necesitaba una noche fuerte, necesitaba una respuesta, necesitaba ganar, sí, pero también necesitaba convencer, y lo hizo de manera contundente. 5-0, autoridad absoluta, y una actuación que vuelve a poner a Portugal en el mapa grande de este mundial. El partido empezó con una sensación muy clara. Portugal no quería esperar. No quería repetir la versión irregular que había mostrado en su primer encuentro, cuando el empate ante República Democrática del Congo había abierto debates sobre el funcionamiento del equipo, sobre la falta de profundidad y, por supuesto, sobre el rol de Cristiano Ronaldo. Esta vez desde los primeros minutos Portugal salió con otra energía, más agresiva, más decidida, más directa, como si entendiera que no solo estaba jugando contra Uzbekistán, sino también contra el ruido que se había instalado después del debut. Y muy rápido Cristiano Ronaldo se encargó de mandar el primer mensaje, porque cuando se habla de Cristiano, muchas veces parece que todo vuelve siempre al mismo punto. La edad, la vigencia, la capacidad de seguir compitiendo al máximo nivel, pero él lleva más de 20 años respondiendo de la misma manera, en el área, con goles, con presencia, con esa mentalidad que puede gustar más o menos, pero que sigue siendo imposible de negar. Portugal encontró el camino temprano y a partir de ahí el partido empezó a inclinarse de manera muy evidente. Uzbekistán intentó sostenerse, intentó cerrar espacios, intentó no quedar partido, pero la diferencia de jerarquía fue demasiado grande. Portugal movía la pelota con paciencia, pero también con intención. No era una posesión vacía, cada circulación tenía una dirección, cada ataque parecía buscar una superioridad, y cuando el equipo encontraba metros, la sensación de peligro era constante. Una de las claves fue que Portugal no dependió solamente de Cristiano. Ese fue probablemente uno de los aspectos más importantes de la goleada. Porque sí, Cristiano fue protagonista, sí, volvió a marcar, sí, volvió a ser noticia mundial, pero Portugal también mostró más recursos alrededor de él. Nuno Méndez fue profundo, intenso, importante en ataque y firme cuando tuvo que retroceder. Rafa Leão, con su desequilibrio, le dio al equipo una energía diferente. Los mediocampistas lograron sostener mejor la presión y conectar con más claridad, y la defensa jugó mucho más cómoda precisamente porque Portugal defendió más lejos de su arco. Esa fue una diferencia enorme con respecto al primer partido. Contra Congo, Portugal había dejado la sensación de ser un equipo con nombres importantes, pero sin terminar de encontrar continuidad. Hoy, en cambio, se vio una selección mucho más compacta, más conectada, más segura de lo que quería hacer. Y cuando un equipo con el talento de Portugal empieza a jugar con confianza, los partidos pueden romperse muy rápido. El 5-0 no fue solamente un marcador amplio, fue una declaración. Fue Portugal diciendo que todavía está en carrera, que todavía tiene jerarquía, que todavía puede ser una de las selecciones peligrosas de este torneo. Porque una cosa es ganar sufriendo, con dudas, con el rival empujando hasta el final. Y otra muy distinta es ganar con autoridad, recuperar sensaciones y convertir una noche de presión en una noche de afirmación. Para Cristiano Ronaldo, además, el partido tuvo un peso especial, no era una noche cualquiera. Venía de recibir críticas, venía de un debut sin el brillo esperado y venía, como siempre, de ser observado con una lupa mucho más grande que la de cualquier otro jugador. Cada movimiento de Cristiano se analiza, cada gesto se comenta. Cada partido se convierte en un juicio sobre su presente y por eso sus goles de hoy no fueron solo goles, fueron una respuesta. Cristiano volvió a celebrar con esa fuerza tan suya, con esa mezcla de rabia, orgullo y alivio que lo acompaña desde hace años. Porque aunque haya ganado todo, aunque haya roto récords que parecían imposibles, aunque su carrera ya esté en un lugar reservado para muy pocos, sigue compitiendo como si todavía necesitara demostrar algo y quizás esa sea una de las razones por las que sigue ahí, porque Cristiano nunca jugó solamente contra los rivales, Cristiano también juega contra el tiempo, contra la duda, contra la crítica y contra la idea de que algún día tiene que dejar de ser importante. Hoy una vez más se negó a aceptar esa idea. Portugal goleó, Cristiano marcó y el mundo volvió a hablar de él. Pero después del partido, la noticia no quedó solamente en el resultado, porque cuando Cristiano Ronaldo se paró frente a los micrófonos, dejó una frase que encendió inmediatamente la imaginación de todos los fanáticos del fútbol. Consultado por lo que podría pasar más adelante en el Mundial y por la posibilidad de cruzarse con Argentina, Cristiano fue directo. Me encantaría enfrentarme a Messi en un Mundial, sería un partido especial no solo para nosotros, sino para todos los que aman este deporte, dijo Cristiano Ronaldo. Y ahí de golpe, el 5-0 de Portugal empezó a tener otro significado, porque ya no se trataba
trataba solamente de una goleada en fase de grupos, ya no se trataba solamente de una reacción después de un debut con dudas. Esa frase de Cristiano abrió una puerta emocional gigantesca. La puerta a un posible último gran capítulo entre los dos futbolistas que marcaron una era completa, Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. Messi y Cristiano Ronaldo, da igual en qué orden se diga. Durante casi 20 años el fútbol giró alrededor de esos dos nombres. No hubo comparación más repetida, más discutida, más intensa ni más universal. Cada temporada parecía tener un nuevo episodio, un récord de Cristiano, una obra de Messi, un Balón de Oro, una Champions, un clásico. Una noche imposible en Europa, un gol de tiro libre, un hat-trick, una final, una eliminación, una respuesta. La rivalidad entre los dos no fue una rivalidad normal. Fue una rivalidad que dividió generaciones, países, vestuarios, conversaciones de bar, redes sociales y programas de televisión. Para algunos, Messi siempre fue el talento más puro, el jugador que parecía haber nacido con una comprensión del juego que nadie podía enseñar. Para otros, Cristiano siempre fue el ejemplo máximo de ambición, trabajo, mentalidad y capacidad para reinventarse. Uno representaba la naturalidad llevada al extremo, el otro la voluntad llevada al límite, y quizás por eso funcionó tanto, porque no eran iguales, porque nunca fueron iguales. Messi no necesitaba parecerse a Cristiano y Cristiano no necesitaba parecerse a Messi. Uno dominaba desde la pausa, desde el regate corto, desde la visión, desde esa manera casi silenciosa de destruir defensas. El otro dominaba desde la potencia, desde el área, desde el salto, desde la definición, desde una presencia escénica que convertía cada partido en un evento. Dos caminos distintos hacia una misma discusión: ¿quién fue el más grande de su tiempo? Pero hay algo que hace que esta posible cita en un mundial sea todavía más especial, y es que a nivel de selecciones nunca tuvimos ese gran cruce definitivo entre ambos en una Copa del Mundo. Los vimos enfrentarse muchas veces a nivel de clubes, los vimos competir por títulos, premios y récords, los vimos llevar al límite al Barcelona y al Real Madrid en una de las etapas más memorables de la historia del fútbol. Pero un Messi contra Cristiano en un mundial sería otra cosa, sería un escenario distinto, sería una imagen histórica. Sería una de esas noches que no necesitan demasiada explicación para entender su tamaño. Por eso la declaración de Cristiano tuvo tanta fuerza, porque no dijo simplemente que Portugal quiere llegar lejos, no dijo solamente que está concentrado en su equipo, dijo que le encantaría enfrentarse a Messi en un mundial, y cuando Cristiano dice eso, sabe exactamente lo que provoca, sabe que el mundo escucha, sabe que los fanáticos reaccionan, sabe que esa frase empieza a construir una expectativa enorme. Sería hermoso volver a vivir ese duelo en un escenario como la Copa del Mundo. Messi y yo hemos marcado una época y enfrentarnos ahí sería algo que el fútbol recordaría, agregó Cristiano. Y también sabe que Messi está del otro lado haciendo lo suyo. Argentina viene mostrando autoridad. Messi sigue siendo decisivo y el campeón del mundo todavía transmite la sensación de ser un equipo maduro, sólido y muy difícil de enfrentar. La posibilidad de un Portugal contra Argentina no sería solamente una batalla entre dos selecciones con aspiraciones, no sería una colisión entre dos historias gigantescas. Para Cristiano, enfrentarse a Messi en un mundial sería probablemente uno de los desafíos más simbólicos de su carrera, no porque necesite demostrar que puede competir con él, eso ya lo hizo durante casi 2 décadas, sino porque el mundial tiene un peso diferente. Es el escenario donde las carreras se vuelven eternas de otra manera. Es el torneo que no perdona, el torneo que no espera, el torneo donde una noche puede cambiar la forma en que se recuerda un jugador para siempre. Messi ya vivió su coronación máxima con Argentina, ya levantó la Copa del Mundo, ya rompió esa barrera que durante años se utilizó como argumento en su contra. Cristiano, en cambio, sigue persiguiendo ese sueño con Portugal, y eso también le agrega tensión a la historia, porque para Messi este mundial puede ser una extensión de su leyenda, para Cristiano puede ser la última oportunidad de tocar el único trofeo que falta en su colección. Ahí está el fuego de esta rivalidad, no hace falta inventarlo demasiado. Está en la historia, está en los números, está en los recuerdos, está en todos los años en los que uno obligó al otro a ser mejor, porque esa es una de las grandes verdades de Messi y Cristiano. Se empujaron mutuamente hacia alturas que quizá nadie habría alcanzado solo. Cada récord de uno parecía exigir una respuesta del otro. Cada temporada extraordinaria de Messi obligaba a Cristiano a producir otra temporada absurda. Cada noche épica de Cristiano hacía que Messi volviera a recordarle al mundo que su fútbol pertenecía a otra dimensión, y ahora, cuando muchos pensaban que esa rivalidad ya pertenecía al pasado, el Mundial vuelve a abrir una posibilidad. No sabemos si ocurrirá,
No sabemos si Portugal y Argentina se cruzarán, no sabemos si el cuadro, los resultados y el destino permitirán ese partido, pero solo la posibilidad ya alcanza para encender la conversación, porque hay partidos que se imaginan antes de existir, hay partidos que el fútbol pide, y este sería uno de ellos, Cristiano contra Messi, una vez más, pero ya no en una noche de Liga Española, ni en una semifinal de Champions, ni en una gala de premios, ni en una discusión eterna de estadísticas, sería en un mundial, con 2 camisetas nacionales, con 2 países detrás, con millones de personas mirando y con la sensación de que el tiempo, por fin, podría darle a esta rivalidad el escenario que todavía le falta. Portugal hizo lo que tenía que hacer, goleó 5-0, recuperó confianza, mostró una versión mucho más fuerte y volvió a poner a Cristiano en el centro de la escena. El equipo de Roberto Martínez necesitaba una noche así y la consiguió, pero Cristiano fue más allá porque después de marcar, después de responder en el campo, también encendió el relato fuera de la cancha. Dijo que le encantaría enfrentarse a Messi en un mundial y con esa frase el torneo ganó una historia más, porque si ese partido llega a pasar no será un cruce cualquiera. Será Portugal contra Argentina, sí, será Cristiano contra Messi también, pero sobre todo será una última gran imagen de una rivalidad que definió una época completa. 2 leyendas, 2 camisetas, 2 caminos, un mismo escenario y tal vez, solo tal vez, el fútbol todavía nos debe esa noche.